El continuo de Gernsback, de William Gibson. Misericordiosamente, esa cosa ha comenzado a difuminarse, a volverse un episodio. Cuando todavía me llegan esas antiguas visiones, son periféricas, meros fragmentos confinados en el rabillo del ojo, simples fragmentos cromados de un doctor loco. Estaba ese transporte con forma de ala volando sobre San Francisco la semana pasada, pero ya era casi translúcido, y los descapotables con aletas de tiburón se han vuelto infrecuentes, y discretamente las autopistas evitan convertirse en los resplandecientes monstruos de 80 carriles donde estuve obligado a conducir el mes pasado con mi Toyota de alquiler. Y sé que nada de eso me va a perseguir hasta Nueva York. Mi visión se está reduciendo a una única frecuencia de probabilidad. Me he esforzado mucho en ello. La televisión me ha ayudado bastante. Supongo que todo empezó en Londres, en esa falsa taberna griega de Battersea Park Road, con el almuerzo de la Corporación de Inversiones de Cohen. Una insípida comida al vapor, y aún les costó 30 minutos encontrar un cubilete con hielo para el Retsina. Cohen trabaja para Barries Watford, la cual publica libros de gran formato en rústica, a la moda, sobre artesanías industriales, historias ilustradas de los letreros de neón, de las máquinas del millón, de los juguetes de cuerda del Japón ocupado. Había ido a fotografiar una serie de anuncios de zapatillas deportivas. Chicas californianas con piernas bronceadas y juguetonas zapatillas fosforescentes me habían estado gastando bromas desde abajo de las escaleras mecánicas del St. John Wood hasta los andenes del Tutinbeck. Una joven agencia ambiciosa y poco rentable había decidido que lo misterioso del transporte londinense vendería zapatillas vulcanizadas de nylon. Ellos deciden, yo fotografío. Y Cohen, al que yo conocía vagamente de los viejos tiempos de Nueva York, me había invitado a almorzar el día anterior a mi salida desde Heathrow. Trajo consigo a una joven vestida muy a la moda, llamada Dialta Downs, la cual virtualmente no tenía barbilla, y era una reconocida historiadora de arte pop. Al recordarla, la veo caminar al lado de Cohen, bajo un letrero de neón colgante que destellaba: "Por aquí se va a la locura", en grandes letras sin remate. Cohen nos presentó y explicó que Dialta era la primera promotora del último proyecto de Barries Watford, una historia de lo que ella llamaba la aerodinámica modernidad americana. Su título de trabajo era La Futurópolis Aerodinámica, el mañana que nunca llegó. Hay una obsesión británica por los elementos más barrocos de la cultura pop americana, algo parecido al fetiche vaquero indio, propio de los alemanes, o a la aberrante ficción francesa por las películas del bueno de Jerry Lewis. Esto se manifestaba en Dialta Downs en su manía por una forma única de arquitectura americana, de la cual la mayoría de los americanos apenas son conscientes. Al principio no estaba seguro de lo que estaba hablando, pero poco a poco comencé a caer en la cuenta. Me encontré recordando la televisión de los 50 los domingos por la mañana. Algunas veces en las emisoras locales pasaban como relleno viejos rollos rayados de películas. Te sentabas ahí con tu sándwich de mantequilla de cacahuata y tu vaso de leche, y un pomposo y estático barítono de Hollywood te contaba que tendrías un coche volador en tu futuro. Luego 3 ingenieros de Detroit se movían alrededor de un viejo Nash con aletas, y más tarde lo veías correr a toda velocidad por una pista desierta de Michigan. Realmente nunca lo veías despegar, pero seguramente volaba hacia la tierra de nunca jamás de Dialta Downs, el auténtico hogar de una generación tecnófila sin ningún tipo de inhibición. Estaba hablando sobre estas curiosidades de lo futurístico. En América pasas diariamente al lado de la arquitectura de los 30 y 40, los cines con marquesinas estriadas para transmitir cierta misteriosa energía, los almacenes baratos con fachadas de aluminio acanalado, las sillas de tubos cromados cubriéndose de polvo en los recibidores de hoteles de paso. Ella veía estas cosas como fragmentos de un mundo onírico, abandonado en el despreocupado presente, y quería que lo fotografiase para ella. Los años 30 presenciaron la primera generación de diseñadores industriales americanos. Hasta los 30, todos los sacapuntas parecían sacapuntas,
un elemental mecanismo victoriano, quizás con un pequeño arabesco decorativo en los bordes. Tras el advenimiento de los diseñadores, algunos sacapuntas parecían haber sido ensamblados en túneles de viento. En su mayor parte, el cambio era solo superficial. Bajo la aerodinámica carcasa de cromo se encontraba el mismo mecanismo victoriano, todo lo cual tenía cierto sentido, pues los diseñadores americanos más brillantes habían sido reclutados entre las filas de los diseñadores teatrales de Broadway. Todo era decorado, una serie de elaboradas formas para jugar a vivir en el futuro. A la hora del café, Cohen sacó un grueso sobre de papel manila lleno de ilustraciones satinadas. Pude ver las estatuas aladas que guardan la presa Hoover, sombreros ornamentales de cemento de 10 metros inclinándose con simetría ante un huracán imaginario. Vi una docena de fotografías del edificio Johnson Wax de Frank Lloyd Wright, junto a portadas de la revista de Pulp Amazing Stories, realizadas por el artista llamado Frank R. Paul. Los empleados del Johnson Wax deben de haberse sentido como si estuvieran caminando por una de esas utopías populares de Paul pintadas con aerógrafo. El edificio de Wright parecía haber sido diseñado para gente vestida con togas blancas y satinadas de charol. Tuve mis dudas respecto al boceto de un avión de línea propulsado a hélice particularmente gigantesco, una sola ala como un grueso y despreocupado boomerang, con ventanas en lugares inusuales. Flechas indicadoras señalaban la localización de una gran pista de baile y de 2 pistas de squash. Estaba fechado en 1936. Esta cosa no podría haber volado, ¿no? Miré a The Alta Downs. Oh no, completamente imposible, incluso con esas 12 gigantescas hélices. Pero les encanta su aspecto, ¿ves? De Nueva York a Londres en 2 días, comedores de primera clase, camarotes privados, bailando jazz durante la noche. Los diseñadores eran entonces populacheros, ¿ves? Intentaban dar al público lo que quería y lo que quería era el futuro. Estuve en Burbank durante 3 días intentando dotar de carisma a un rockero realmente gris cuando recibí el paquete de Cohen. Es posible fotografiar lo que no está ahí, aunque es condenadamente difícil y, consecuentemente, un talento muy vendible. Aunque no soy precisamente el peor en eso, este pobre tipo estaba arruinando la credibilidad de mi Nikon. Me fui deprimido porque me gusta hacer bien mi trabajo, aunque no deprimido del todo, pues me aseguré de recibir el cheque por el trabajo, y decidí recuperarme con la sublime artisticidad del encargo de Barris Watford. Cohen me había enviado algunos libros del diseño de los años 30, más todos los de edificios aerodinámicos y una lista de los 50 ejemplos favoritos de The Alta Downs del estilo californiano. La fotografía de arquitectura puede requerir largas esperas. El edificio se convierte en una suerte de reloj de sol, mientras se aguarda a que la sombra se deslice fuera del detalle que te interesa, o a que la masa y el equilibrio de la estructura se revelen de cierta manera. Mientras esperaba pensé en la América de The Alta Downs. Cuando capturé unos pocos de los edificios fabriles en la lente de mi Hasselblad, salieron con cierto aspecto de siniestra dignidad totalitaria, como los estadios que Albert Speer construyó para Hitler. Pero el resto era vulgar hasta la extenuación, material efímero sacado del inconsciente colectivo americano de los 30, que tendía mayormente a sobrevivir en deprimentes calles comerciales junto a moteles polvorientos, colchonerías y pequeños aparcamientos de coches de segunda mano. Decidí ir directamente por las gasolineras. En el cenit de la era Downs, pusieron a Mingelin Misericorde a cargo del diseño de las gasolineras de California, favoreciendo el estilo arquitectónico de su Mongo natal. Atravesó la costa, erigiendo emplazamientos de estuco para sus cañones de rayos. Muchos de ellos exhibían superfinas torres centrales, rodeadas por un anillo, cuyos extraños resaltes de radiador, que era su marca de estilo, les hacía parecer como si estuvieran generando poderosos estallidos de crudo entusiasmo tecnológico, si se pudiera encontrar el interruptor que los conectara. Fotografié una en San José, 1 hora antes de que el bulldozer llegara y atravesara su estructura, que en realidad estaba hecha de contrachapado, escayola y cemento barato. «Piensa en ello», me había dicho Downs, «como en una suerte de América alternativa, los años 80 que nunca existieron».
La arquitectura de sueños rotos. Y este era el marco mental mientras recorría las estaciones de su convulso calvario arquitectónico en mi Toyota rojo, sintonizando con su imagen de una sombría América que no fue, de plantas de Coca-Cola como submarinos varados y salas de cine de quinta clase como templos de alguna secta perdida que había adorado los espejos azules y la geometría. Y mientras paseaba por esas secretas ruinas, me encontré preguntándome cómo vivirían los habitantes de este futuro perdido. Los años 30 soñaban con mármol blanco, con estelas de cromo, con cristal inmortal y bronce refulgente. Pero los cohetes de las portadas de las revistas de Gernsback habían caído aullando en Londres en plena noche. Tras la guerra todo el mundo tenía un coche, sin necesidad de aletas y las prometidas autopistas para conducirlos por tierra, por lo que el propio cielo se oscureció y el humo de los tubos de escape erosionó el mármol y ensució el cristal milagroso. Y un día, en las afueras de Bolinas, cuando estaba preparándolo todo para fotografiar un ejemplo particularmente llamativo de la arquitectura marcial de Ming, atravesé una fina membrana, una membrana de probabilidad. Suavemente me adentré en el borde y miré hacia arriba para ver una cosa con 12 motores, un gigantesco boomerang, zumbando camino al este con la gracia de un elefante, tan bajo que podía ver los remaches de su pálida y plateada superficie, y podía escuchar, tal vez, un eco de jazz. Se lo conté a King. Merv King, periodista independiente con un extenso trabajo sobre pterodáctilos de Texas, pueblerinos contactados por extraterrestres, listas de guaridas de los monstruos del lago Ness y los 40 principales en teorías conspiratorias del imaginario de masas americano. Es bueno, dijo King, limpiando sus gafas amarillas polarizadas en el cebo de su camisa hawaiana. Pero no es mental, parece del genuino pelaje. Pero lo vi, Mervyn. Estábamos tumbados al borde de una piscina bajo el brillante sol de Arizona. Él se encontraba en Tucson buscando a un grupo de funcionarios retirados de Las Vegas, cuyo líder recibía mensajes de ellos por medio de su horno microondas. Había conducido durante toda la noche y lo estaba acusando. Por supuesto que lo hiciste. Por supuesto que lo viste. ¿Has leído mis cosas? ¿No has entendido mi solución omniexplicativa para el problema de los ovnis? Es simple, sencilla como el chupete. La gente... Se puso cuidadosamente las gafas en su nariz aguileña y me atrapó con su mejor mirada de basilisco. Ve cosas. La gente ve esas cosas. No hay nada allí, pero la gente las ve. Seguramente porque lo necesitan. ¿Has leído a Jung? Deberías saber el motivo. En tu caso es tan obvio. Admites que estás pensando en arquitectura desportillada, teniendo fantasías. Mira, estoy seguro que te has tomado tu ración de drogas, ¿no? ¿Cuánta gente ha sobrevivido a la California de los 60 sin tener alucinaciones raras? Por ejemplo, aquellas noches cuando descubriste que ejércitos completos de técnicos de Disney habían sido empleados para tejer hologramas animados de jeroglíficos egipcios en tus vaqueros. O cuando... Pero no era como eso. Por supuesto que no. No se parecía en absoluto. Estaba en un entorno de completa realidad, ¿verdad? Todo normal, y de repente aparece el monstruo, el mandala, el cigarro de neón. En tu caso, un gigantesco aeroplano a lo Tom Swift. Pasa todo el tiempo. Ni siquiera estabas loco. Lo sabes, ¿no? Agarró una cerveza de la abollada nevera portátil de poliuretano que estaba al lado de su tumbona. La semana pasada estuve en Virginia, en Grayson County. Entrevisté a una chica de 15 años que fue asaltada por una cabezoso. ¿Una qué? Una cabeza de oso. La cabeza cortada de un oso. Esa cabezoso, ¿sabes? Estaba flotando por ahí solita, en su pequeña bandeja voladora que se parecía a los tapacubos del Caddy de coleccionista que tiene el primo Wayne. Tenía ojos rojos brillando como 2 brasas de puro y antenas telescópicas de cromo que le salían de atrás de las orejas. King eructó. ¿La asaltó? ¿Cómo? No quieras saberlo. Ya sé que eres muy impresionable. Era fría. Volvió a usar su falso acento sureño. Y metálica. Hacía ruidos electrónicos, pero esto es lo que hay. La beta directa del subconsciente de masas, amigo mío.
Esa chiquita es una bruja. No hay lugar aquí para ella, para que pueda funcionar en esta sociedad. Habría visto al diablo si no la hubieran educado con el hombre biónico y todas esas reposiciones de Star Trek. Ella está metida en el meollo y sabe lo que pasó. La encontré 10 minutos antes de que los chicos de los ovnis aparecieran con sus polígrafos. Debí parecer decepcionado, pues él dejó la cerveza con cuidado al lado de su nevera y se sentó. Si quieres tú una explicación más sofisticada, te diría que se trata de un fantasma semiótico. Todas esas historias que contamos, por ejemplo, están montadas sobre una suerte de imaginería de ciencia ficción que impregna nuestra cultura. Podría admitir a los extraterrestres, pero no a extraterrestres que se parecen a los del cómic de los 50. Hay fantasmas semióticos, fragmentos de imaginería de la cultura profunda que se desgajan y toman vida propia, como las aeronaves a lo Verne que esos viejos granjeros de Kansas veían todo el tiempo. Pero lo que tú viste fue un tipo diferente de fantasma, eso es todo. Ese avión formó parte alguna vez del subconsciente de masas. De alguna manera, tú lo recogiste. Lo importante es no preocuparse demasiado. Aún así me preocupé. Kim peinó su pelo rubio con entradas y salió a ver lo que ellos habían tenido que decir últimamente en la frecuencia del radar. Corrí las cortinas de mi habitación y me tumbé en la oscuridad con el aire acondicionado funcionando para seguir preocupándome. Todavía estaba en ello cuando me desperté. Kim había dejado una nota en mi puerta. Volaba hacia el norte en un avión charter para comprobar un rumor acerca de una mutilación de ganado. Los mutis los llamaba él, otra de sus especialidades periodísticas. Me fui a comer, me duché, tomé una pastilla para adelgazar medio desmigada que había estado dando tumbos por mi estuche de afeitado durante 3 años y me dirigí a Los Ángeles. La velocidad limita mi visión al túnel formado por los focos delanteros de mi Toyota. El cuerpo podía conducir, me dije a mí mismo, mientras la mente aguantara y se apartara de la visión alterada por las anfetaminas y el cansancio de las ventanillas laterales, de la vegetación espectral y luminosa que crece en el rabillo del ojo de la mente a lo largo de las autopistas a medianoche. Pero la mente tiene sus propias ideas, y la opinión de Kim sobre lo que había pensado que era mi visión giraba internamente en mi cabeza en una corta órbita circular. Fantasmas semióticos, fragmentos de sueño de masas en torbellino tras la estela de mi ruta. De alguna forma, este bucle retroalimentado agravó el efecto de la píldora adelgazante, y la fugaz vegetación a lo largo de la carretera comenzó a tomar los colores de las imágenes infrarrojas de un satélite, mientras semillas fosforescentes se desprendían por el rebufo del Toyota. Me hice a un lado, y media docena de latas de cerveza me lanzaron un guiño de buenas noches cuando apagué las luces. Me pregunté qué hora sería en Londres, e intenté imaginarme a The Alta Downs tomándose el desayuno, entre figurillas aerodinámicas de cromo y libros sobre cultura americana. Las noches del desierto en este país son enormes. La luna está más cerca. La miré durante un buen rato, y decidí que Kim estaba en lo cierto. Lo principal era no preocuparse. A diario, por todo el continente, gente mucho más normal de lo que yo nunca he aspirado a ser veía pájaros gigantescos, yetis, refinerías de petróleo volantes. Eso era lo que le daba trabajo y dinero a Kim. ¿Por qué debía estar molesto por un fragmento de la imaginación pop de los 30 que andaba suelto sobre bolinas? Decidí ir a dormir con nada peor de qué preocuparme que las serpientes de cascabel y los hippies caníbales, a salvo entre la basura de la cuneta de mi propio continuo familiar. Por la mañana bajaría a Nogales y fotografiaría los burdeles, algo que había querido hacer durante años. La píldora de adelgazamiento había dejado de dar guerra. Una luz me despertó y luego lo hicieron las voces. La luz venía de algún lugar detrás de mí y arrojaba sombras saltarinas dentro del coche. Las voces eran serenas, impersonales. Un hombre y una mujer enzarzados en una conversación. Mi cuello estaba rígido y sentía los globos oculares rozar con las cuencas. Una pierna se me había dormido apretada contra el volante. Palpé en el bolsillo de mi camisa de faena buscando las gafas hasta que finalmente las encontré. Luego miré hacia atrás y vi la ciudad. Los libros de los años 30 estaban en el maletero. En uno de ellos había bocetos de una ciudad idealizada inspirada en Metropolis y Things to Come.
pero lo mostraban todo ascendiendo hacia unas perfectas nubes de arquitecto, además de puertos para cepelines y agujas de delirante neón. Esta ciudad era un modelo a escala de lo que tenía a mis espaldas. Un chapitel sucedía a otro como en los escalones de un resplandeciente figurat, subiendo hasta la torre central de un templo dorado que estaba rodeado por los locos anillos de radiador de las gasolineras de Mongo. Se podía ocultar el Empire State Building en la más pequeña de esas torres. Carreteras de cristal se elevaban entre las agujas, atravesadas y vueltas a atravesar por suaves formas plateadas, como gotas de mercurio derramándose. El aire estaba abarrotado de naves, gigantescas alas voladoras, minúsculos objetos plateados en forma de flecha, aerostatos de 1 milla de longitud, cosas en forma de libélula que parecían autogiros. Cerré los ojos con fuerza y me di vuelta en el asiento. Cuando los abrí, me esforcé en ver el cuentakilómetros, el polvo blanco de la carretera en la guantera de plástico negro, el desbordado cenicero. Los cerré. Psicosis anfetamínica, me dije. Abrí los ojos. La guantera estaba allí, así como el polvo y las colillas aplastadas. Con mucho cuidado o sin mover la cabeza, encendí los faros, y entonces los vi. Eran rubios. Estaban al lado de su coche, un aguacate de aluminio con una aleta de tiburón saliendo del centro y pulidos neumáticos negros como los de un juguete de niño. Él le rodeaba con su brazo por la cintura y gesticulaba hacia la ciudad. Ambos vestían de blanco, ropajes sueltos, las piernas descubiertas e inmaculadas sandalias blancas. Ninguno de ellos parecía percibir la luz de mis faros. Él le decía algo en un tono sabio y confiado y ella asentía. Repentinamente me aterroricé. Me aterroricé, pero de un modo completamente diferente. La lucidez había dejado de ser la cuestión. Sabía que, de alguna manera, la ciudad que estaba detrás era Tucson, un Tucson soñado, vomitado por el anhelo colectivo de toda una época. Esto era real, completamente real, pero la pareja que había frente a mí vivía adentro, y ellos eran los que me aterrorizaban. Eran los niños de los 80 que no fueron de The Alta Downs. Eran los herederos del sueño. Eran blancos, rubios y probablemente tenían los ojos azules. Eran americanos. The Alta había dicho que el futuro había llegado a América primero, pero que finalmente había pasado de largo, pero no aquí, en el corazón del sueño. Aquí habíamos progresado más y más, dentro de una lógica onírica que no sabía nada de la contaminación, de las reservas limitadas de combustible fósil, de guerras extranjeras que era posible perder. Eran superficiales, felices y claramente satisfechos consigo mismos y su mundo, y en el sueño este era su mundo. Tras de mí la ciudad iluminada. Los reflectores recorrían el cielo por el simple placer de hacerlo. Los imaginaba llenando plazas de mármol blanco, en orden y alerta, sus claros ojos brillando entusiasmados por sus calles completamente iluminadas y llenas de coches plateados. Todo tenía el siniestro sabor de la propaganda de las juventudes hitlerianas. Puse el coche en marcha y conduje hacia adelante, despacio, hasta que el parachoques estuvo a 1 metro suyo. Todavía no me habían visto. Bajé la ventanilla y escuché lo que decía el hombre. Sus palabras tenían el falso y vacío brillo de los folletos de las cámaras de comercio, y supe que él creía en ellas absolutamente. «John», oí decir a la mujer, «hemos olvidado tomar nuestras pastillas de alimentación». Y con un clic sacó 2 pastillas brillantes de un pequeño depósito de su cinturón, pasándole una a él. Volví a la carretera y me dirigí a Los Ángeles, sacudiendo la cabeza estremecido. Telefoné a Kim desde una gasolinera, una nueva, de un mediocre estilo hispano moderno. Había vuelto de su expedición y no parecía que le molestara la llamada. Sí, eso es extraño. ¿Intentaste tomar alguna foto? No es que vayan a salir, pero le añade cierto toque intrigante a tu historia. El no tener fotos resulta... ¿Pero qué debería hacer? Ve mucho la televisión, especialmente concursos y telenovelas. Vete a ver películas porno. ¿Has visto Nazi Love Motel? La ponen aquí por la noche. Realmente horrible. Justo lo que necesitas. ¿De qué estaba hablando? Para de gritar y escúchame. Te estoy contando un secreto profesional. Los medios de masas realmente malos pueden exorcizar tus fantasmas semióticos. Si pueden quitarme de encima a esa gente de los platillos, pueden hacerlo también con esos futuroides tuyos de Art Deco. ¿Qué tienes que perder?
Luego me rogó que le dejara, aludiendo a una cita de madrugada con el electo. ¿Con quién? Con los ancianos de Las Vegas, con los del microondas. Pensé en poner una conferencia de cobro revertido a Londres, contactar con Cohen en Barry's Watford y contarle que su fotógrafo estaba haciendo una reserva para una larga temporada en la zona crepuscular. Al final dejé que una máquina me preparara un café y me subí de nuevo al Toyota para ir a Los Ángeles. Los Ángeles fue una mala idea y estuve allí 2 semanas. Era el país primordial de Downs. Allí había muchos fragmentos del sueño aguardándome para asaltarme. Casi estrellé el coche en un estrechamiento de una salida cerca de Disneylandia, donde la carretera se desplegó como en un truco de papiroflexia, y me dejó esquivando siseantes de gotas de cromo con aletas de tiburón en una docena de minicarriles. Todavía peor, Hollywood estaba llena de gente que se parecía demasiado a la pareja que había visto en Arizona. Contraté a un director italiano que estaba a punto de irse y que intentaba ganar algo de dinero hasta que llegara a su barco con trabajos de revelado e instalando enlosados en los bordes de las piscinas. Hizo revelados de todos los negativos que había acumulado para el trabajo de Downs. No quise echar un vistazo al material. A Leonardo no le pareció importante y cuando terminó, comprobé las copias pasándolas a toda prisa como si fueran una baraja de naipes y las mandé por correo aéreo a Londres. Luego tomé un taxi para ir al cine donde echaban Nazi Love Motel, manteniendo los ojos cerrados durante todo el trayecto. Cohen me envió un telegrama de felicitación a San Francisco una semana después. Dialta adoraba las fotos. Él admiraba la forma en que me había sumergido en esto y esperaba volver a trabajar conmigo pronto. Esa tarde vi un ala volante sobre Castle Street, pero había algo tenue en ella, como si estuviera allí solo a medias. Corrí hacia el kiosco más cercano y compré todo lo que pude sobre la crisis del petróleo y los riesgos de la energía nuclear. Acabé decidiéndome a comprar un billete de avión para Nueva York. ¡Qué asco el mundo en el que vivimos, eh! El kiosquero era un negro delgado con dientes estropeados y un evidente peluquín. Asentí rebuscando el cambio en mis vaqueros, ansioso por encontrar un banco en el parque donde poderme sumergir de las duras evidencias de la casi distopía humana en la que vivimos. Pero podría ser peor, ¿eh? Desde luego, dije. O incluso mucho mejor, podría ser perfecto. Me observó mientras desaparecía por la calle con mi pequeño paquete de catástrofe condensada.